Siguiendo con la segunda parte, vamos a estar estudiando acerca de la estructura de archivos y de carpetas que tiene Laravel, para qué sirve cada carpeta y básicamente cómo las vamos a ir utilizando. Nada más aclarar en primer lugar de que Laravel utiliza la arquitectura MVC, que es modelo vista controlador. Así como una explicación muy rápida, MVC básicamente es una separación de trabajo donde el modelo básicamente se encarga de las consultas SQL y cualquier interacción con las bases de datos, el controlador acerca de la lógica de negocio y la vista se encarga de servir y poder mostrar al usuario lo que se está trabajando tanto en el controlador como en el modelo. Pero hay un punto clave que no tenemos que descuidar y que muchas veces no lo enseñan y por eso es muy difícil comprender acerca de MVC, y es el routing. El routing es el archivo donde nosotros declaramos cada una de las rutas que nuestra aplicación va a admitir. Por ejemplo, si tenemos fleca contactos, pues ese es un endpoint o una ruta y esos van declarados en el router. También podemos tener, digamos, fleca tienda, fleca acerca de nosotros, etcétera. Entonces ese es el router. Visto con Laravel, podemos ver que tenemos algunas carpetitas acá, tenemos algunos archivos acá que sirven para algo en específico. Pero veamos para qué sirven. App es una carpeta que almacena como lo más importante, los controladores y los modelos. En HTTP, dentro de app, tenemos los controladores, que en esta parte es donde vamos a pasar bastante tiempo trabajando en ello. También tenemos los modelos, que estos son cada uno de los archivos que se relacionan a cada tabla de nuestra base de datos, para que nosotros podamos de alguna manera vincularlo y utilizar un ORM, que por sus siglas en inglés era Object Relational Mapping o mapeo relacional de objetos, para poder acceder a la base de datos de una manera bastante eficiente. Lo vamos a ir viendo a lo largo de el curso, de este pequeño curso, donde vamos a ir aprendiendo básicamente que de todo, ¿verdad? Luego están los providers, que ya vamos a ver más adelante cómo lo vamos a utilizar. De momento no nos preocupemos por ello. La carpeta de Bootstrap almacena caché, almacena otras configuraciones que no necesitamos aclarar en este momento. La carpeta de config, la manera en cómo se va a autenticar, la manera en cómo se va a manejar la base de datos, las colas de trabajo, que son temas bastante avanzados de Laravel, así que eso no lo vamos a ver de momento, pero esta carpeta existe por alguna razón, bastante útil. Con respecto a la de database, pues tenemos los factories, que es una manera como de darle instrucciones a los modelos o a la base de datos. Las migraciones, que como lo hablábamos en el video anterior, es como una documentación de lo que se va haciendo en la base de datos. Luego tenemos los seeders, que es para llenar o para cargar datos a la base de datos que nosotros ya traigamos previamente. Por ejemplo, si en algún punto ustedes hacen alguna aplicación de algún centro escolar y ya les entregan como estos son los docentes, estos son los alumnos, estas son las materias, etcétera, ustedes los meten en un seeder y ya Laravel se va a encargar de cargarlos a la base de datos. Esto es algo que vamos a ver en este curso. Tenemos también, además de eso, la carpeta public, donde vamos a poner todos los archivos estáticos que pueden ser accedidos por cualquier usuario. Esto pueden ser hojas de estilos, imágenes, script de JavaScript, etc. Luego tenemos la carpeta resources, que es donde tenemos los archivos CSS y los JS. ¿Cuál es la diferencia entre estos archivos y los que van en public? Que estos son los de desarrollo básicamente. Estos vamos a escribirlos línea a línea, pero cuando nosotros ya compilemos a partir de Byte, que es un empaquetador de código, nos va a entregar archivos CSS y JavaScript minificados, es decir, les va a quitar espacios, les va a quitar saldos de línea, les va a quitar comentarios, para que nuestro archivo CSS y JavaScript se haga cada vez más pequeño. Claramente, si tenemos que modificar algo del JavaScript o del CSS, lo vamos a hacer en los archivos que están en resources. Y también tenemos las vistas, que aquí vamos a pasar un montón de tiempo haciendo vistas, dando estilos a la página, etcétera.
También tenemos la carpeta route, que como les decía, acá tenemos los routing o básicamente las rutas. Como podemos ver, tenemos la ruta que es diagonal, que es como la principal, y esto nos estaba sirviendo la página de ejemplo, que es welcome, que lo encontramos en la carpeta view de la carpeta resources. También tenemos console, que esto también es algo avanzado que no vamos a ver en este curso, pero probablemente en un curso completamente diferente si lo hagamos. Luego tenemos la carpeta de storage, donde vamos almacenando lo que tiene que ver con app, lo que tiene que ver con el framework, que ya pueden ser archivos, sesiones, el caché, las colas de trabajo, las vistas que podemos ir almacenando para que ya no se vuelvan a renderizar. Y en esta parte tenemos las sesiones donde nosotros vamos poniéndole, ¿se acuerdan que pusimos en el punto .env file en vez de database? Pues se van a ir almacenando en esta carpeta. También tenemos vendor, que tiene como todas las dependencias que utiliza el lenguaje y las que nosotros vayamos descargando. Si no entendemos que son dependencias ahorita, no nos preocupemos, pues más adelante vamos a entender para qué sirven básicamente esto. Bueno, esto es como una revisión bastante rápida de lo que el framework ofrece en sus diferentes carpetas, pero a medida que vayamos con el curso vamos a irnos adaptando a esta parte. Tenemos no le hagamos caso, pero el punto .env es nuestro archivo. Env significa environment, que básicamente es como nuestro ambiente de desarrollo o nuestras variables globales, donde nosotros definimos básicamente la base de datos, el nombre de usuario, la contraseña, qué tipo de base de datos. También podemos definir cómo se va a llamar la aplicación, que es esta parte de acá, para poderlo utilizar en toda la aplicación. Vamos a definir también el paquete byte, entre otras cosas que de momento no son necesarias que las veamos. El .env.example es el mismo pero el que ellos ponen como de ejemplo, ¿verdad? Lo que yo hice fue quitarle el punto example y ya poner la información que nosotros queremos. Esto tiene que ver con Git, de momento no le hagamos caso. Y Artisan son las configuraciones de un CLI que ya trae incluido Laravel. Si no saben qué es un CLI, es Command Line Interface, que básicamente se trata de poder darle instrucciones al framework a partir de la línea de comandos, a partir de la terminal. Por último tenemos Composers y Composer Log con el package JSON, que el Composer nos dice qué tipo de dependencia tenemos de PHP, y el package nos dice qué tipo de dependencia tenemos de npm o cómo lo vamos a utilizar con JavaScript. Esto para pruebas unitarias, de momento no lo toquemos. Y el postconfig básicamente nos dice para cómo vamos a utilizar nuestros scripts de JavaScript y CSS. Aquí nosotros podemos poner purge CSS, que básicamente se trata de eliminar el CSS que no ocupamos. Tailwind, por ejemplo, tiene cerca de 20.000 líneas, pues el post CSS lo que hace es como buscar las clases que sí hemos utilizado y las que no, pues las borra. De esa manera tenemos un archivo CSS bastante compacto. El readme es para GitHub, básicamente, que estamos utilizando. El Tailwind CSS para las configuraciones, y el byte también son información para el empaquetado de nuestra aplicación. En el siguiente video veamos cómo instalar Tailwind y empecemos un poquito ya con las vistas.